Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga una vez más, iglesia. Gloria a Dios. De verdad, cuando le dije a Jael que queríamos venir aquí el día del pastor, no me imaginaba que me iba a tocar esta parte. Claro que me lo avisaron con tiempo, pero aquí estamos para servir al Señor y es un enorme privilegio poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes en el día del pastor. Vamos a orar, mis amados, para que el Espíritu Santo de Dios pues nos hable a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por toda la alabanza, por todo lo que hemos hecho, que lo hemos hecho para tu gloria, Señor, y también en reconocimiento de nuestros pastores. Gracias por este tiempo. Queremos encomendarnos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú guiándonos, hablándonos, que tu palabra que es poderosa, Señor, corra como ríos de agua viva, impactando nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y tú la traes con un propósito en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús me deposito en tus manos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Fue la lectura devocional. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar hablando sobre estos versículos. El tema que tenemos es pastores según el corazón de Dios. Pastores según el corazón de Dios. En Jeremías 3:15 dice el profeta que Dios dijo, esto es el mismo Señor hablando, les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y otra versión dice que los apacentarán con ciencia y con inteligencia. Dios es que está hablando aquí y Él es que está diciendo que le va a dar pastores en aquel momento al pueblo de Israel para que lo guíen, lo apacienten. El pastorado es un llamado de Dios. Es Dios quien llama. Hay muchos que quizás pues se proclaman como pastores, pero el verdadero pastor, según el corazón de Dios, es un llamado que le hace el Señor. Dios es quien escoge. Dios es el que llama. Es un ministerio que viene directamente de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Pedro no se acercó a él diciendo, Jesús, yo quiero ser uno de tus apóstoles, ni tampoco Mateo, sino ¿quién fue que los eligió? Jesús. Jesús eligió a Pedro, Jesús eligió a Andrés, Jesús eligió a Juan, Jesús eligió a Jacobo, Jesús eligió a Mateo. Él fue eligiendo los 12 apóstoles, porque eso viene de Dios. En Efesios capítulo 4 del 11 en adelante dice que Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamado viene de Dios. Y aquí esta carta que escribe Pedro, Pedro fue uno de los 12 apóstoles. Pedro tuvo una vivencia con Jesús y Pedro observó ese liderazgo que tenía Jesús. Por eso dice aquí en el versículo 1 de Primera de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro tuvo un encuentro con el Señor. Pedro vio a Jesús
en todo su esplendor, su ministerio. Y por eso aquí ya con toda la autoridad y la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe rogando a los ancianos, a los líderes, a los pastores, con ciertas recomendaciones que más adelante vamos a ir viendo. Pero lo primero que dice aquí, que él fue testigo ocular, presencial del ministerio de Jesús, de su liderazgo, de su amor, de su corrección. Pedro caminó con Jesús. Pedro recibió las enseñanzas de Jesús. Pedro fue formado por Jesús, fue capacitado por Jesús. Así que tiene toda la autoridad y la llenura del Espíritu Santo que estuvo en el aposento alto para escribir, guiado por el Espíritu, esta carta. Testigo. En el Evangelio de Juan, otro de los apóstoles, capítulo 21, del 15 al 17, una vez que Jesús resucita y se le aparece de diferentes maneras a los apóstoles, esa aparición en el río de Tiberias, ahí estaban un grupito de ellos, no todos los apóstoles, pescando. Jesús se aparece y luego en la playa, pues la pesca, el milagro que hizo el Señor, que ellos no habían pescado nada, vienen con los peces, los pescados, pues asarlos y comerlos. Ahí pues comieron con Jesús, pero Jesús aprovecha el momento y se va a una parte con Pedro. ¿Cuántas vivencias tuvo el apóstol Pedro? Por eso, testigo de lo que Jesús hizo, Pedro habla con esa autoridad. Como Pedro había negado a Jesús, y ya Jesús se lo había, pues vamos a decir, profetizado, se lo había dicho. Aquí vemos que el Señor le dice 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él había dicho antes de negar a Jesús que estaba dispuesto a morir si era necesario por Cristo. Y en verdad yo siempre he creído que Pedro amaba a Jesús. Él no dijo eso de la boca para afuera, lo único que se llenó de temor al ver que apresaron a su maestro, pues se llenó de temor, con debilidades igual que todos nosotros como humanos padecemos. Cristo lo había elegido como uno de sus apóstoles. Al él pues negar a Jesús, aquí en este encuentro del Cristo resucitado con el apóstol Pedro, entonces el Señor le da una encomienda. Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le da la primera encomienda: apacienta mis corderos. Vuelve la segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, pastorea mis ovejas. Y la tercera pregunta, de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde con tristeza, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Ahí está restituyendo ese llamado que le había hecho como apóstol, ahora lo está reafirmando, diciendo que pastoreara, que apacentara sus corderos y sus ovejas. Por eso Pedro, como testigo, tiene esa autoridad y esa llenura del Espíritu Santo para hablar acerca de lo que es ser un pastor. Por eso dice aquí en el 5, yo les ruego a ustedes, ancianos, líderes, pastores, y yo también anciano junto con ustedes, le está rogando. Y lo número 1 que dice aquí Pedro en el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es un mandato, no es si tú quieres, Pedro, es que yo te elegí para eso. Yo te hice un llamado. El llamado uno decide si acepta o no acepta, pero ¿cómo decirle que no al Señor después de todo lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas? ¿Cómo negarnos al llamado de Dios aunque nos sintamos incapaces? Aunque no seamos capaces, ¿cómo decirle que no a Jesucristo, quien nos está llamando? Por eso Pedro ahora les ruega, ya con la experiencia que él ha tenido, quizá al final de sus años, un mandato a los ancianos y a los pastores: apacentad la grey de Dios. ¿Qué es apacentar?
que es lo número uno que le dice Pedro a los pastores, es nutrir, es enseñar, es alimentar con la palabra de Dios. Esto es uno de los trabajos, si no el más importante, y me pueden corregir, pero creo que es el más importante del ministerio pastoral, nutrir a las ovejas, nutrir a los corderos con la palabra pura del Señor, con la doctrina pura, porque es lo único que da el crecimiento espiritual, es la palabra de Dios. Tenemos que nutrir, tenemos que predicar la palabra pura. A veces no nos gusta escuchar ciertas cosas, pero es palabra de Dios. El pastor, conforme al corazón de Dios, va a predicar palabra de Dios. No va a predicar cosas que la gente quiere oír, ni por estar a la moda, sino va a predicar lo que dice la Biblia, simple y llanamente. Pero también, aparte de apacentar, llama el Señor a Pedro y nos llama también a nosotros a pastorear. ¿Qué diferencia hay entre apacentar y pastorear? Apacentar es nutrir, es dar la palabra pura, es dar el alimento que le va a dar el crecimiento a las ovejas y a los corderos. Y pastorear, que es la otra faceta del ministerio, es cuidar, es guiar, es acompañar, es orar, es consolar. Los corderos, que son los hijitos de las ovejas, que son los nuevecitos, los niñitos, los bebés espirituales, necesitan ser apacentados, nutridos con la palabra, dándole la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Pero las ovejas, que ya son los adultos, que han alcanzado ya una madurez porque ya son adultos, entonces las ovejas necesitan las dos cosas. Las ovejas necesitan seguir siendo nutridas a través de la palabra, pero también ser guiadas. Fíjense, los corderos simplemente nutridos, pero las ovejas, las dos cosas, necesitan apacentarse y pastorearse. Pero nosotros podemos ver, mis amados, que este ministerio de Jesús, como el buen pastor, como el gran pastor, como el pastor de los pastores, que ya nosotros podemos ver que Pedro era testigo de ese ministerio. Tenía dos facetas y hoy en día también hay esas dos facetas. Hay un ministerio visible y hay un ministerio invisible del pastor. ¿Cuál es el ministerio visible? El que se ve. Pararse aquí al frente todos los domingos a predicar, pararse aquí al frente a enseñar o en una clase bíblica, es algo que todos ven. Por eso muchos que ven a los pastores quizás y les aplauden y les reconocen, quieren llegar a subirse al púlpito para también obtener reconocimiento, pero es un llamado de Dios. Este es el ministerio que se ve, pero el ministerio que se ve está respaldado por el ministerio que no se ve, que es el ministerio que también el apóstol Pedro observó en la vida de Jesucristo. ¿Cuál es ese ministerio invisible que es el fundamento del visible? ¿Cuál es ese ministerio invisible que es el fundamento, la base del ministerio visible? Podemos ver en Jesús que los evangelios nos hablan en Marcos 1:35 que siendo aún muy oscuro, Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar. Podemos también ver ahí cómo nos habla Mateo, cómo Jesús antes de iniciar su ministerio se fue al desierto durante 40 días en ayuno y oración y era tentado por el diablo, dice la palabra. El ministerio invisible que no muchos ven, ahí estaba Jesús noches enteras orando. Cuando los discípulos ahí se repartieron los panes, los peces, la multiplicación, Jesús le dijo, vayan delante, y despidió a la multitud y se fue al monte a orar. Ese es el ministerio invisible que no muchos ven. Noches enteras los pastores orando por sus ovejas. Noches en vigilias, ahí en la presencia del Señor. Tiempo de oración, ¿por qué? Porque el dueño de la obra es Jesucristo y necesitamos pues que el Señor nos guíe, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dirija.
Este ministerio invisible, vemos a Jesús en Juan 17 orando por las ovejas, orando para que sean santificadas, para que se consagren a Dios, orando por cada uno de ellos por crecimiento, orando por cada una de las ovejas para que sean libradas del mal. Así como veíamos este drama, las cargas del pastor. Hay noches de desvelo que los pastores experimentan orando por sus ovejas, orando por situaciones, para que Dios les ayude, para que Dios les fortalezca, para que Dios les dirija. Nadie ve las lágrimas del pastor. Nadie ve las lágrimas que derrama el pastor en ese ministerio invisible. Nadie ve los sufrimientos del pastor en ese ministerio invisible. Orando por las ovejas que están desanimadas. Orando por las ovejas que tienen un pie más allá que aquí. Orando para que perseveren, aparte de nutrirlas, de darle la palabra, de guiarlas. Esa oración persiste porque se necesita oración, aleluya. Orando por las ovejas. En una ocasión en Lucas 22, 31 al 32, Pedro está ahí y Jesús le dice: mira, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo, para removerte como a trigo, pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús ahí nos está hablando de un ministerio, de que van a venir pruebas, van a venir ataques, van a venir tentaciones, pero Jesús, el pastor de los pastores, ahí sabiendo que Pedro iba a ser atacado, él oró no para impedir que llegara el ataque, no para impedir que llegara la prueba, no para impedir que llegara el conflicto. Jesús oró para que su fe no faltara. ¿Cuántas veces los pastores oramos para que esa fe no falte? Para que esa fe mantenga firme, para que esa fe crezca en cada oveja, en cada corderito, pero también orando al pastor de los pastores para que renueve las fuerzas de cada pastor, orando para que Dios nos dé fortaleza, orando cuántas veces cada día oramos los pastores: Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para guiar tus ovejas, aleluya, porque el Señor sí sabe lo que necesita cada oveja, el Señor sí sabe lo que necesita cada cordero. Así como Salomón no pidió riquezas, pero ¿qué le pidió a Dios? Dame sabiduría para guiar al pueblo. Hoy los pastores necesitamos sabiduría de Dios, sabiduría para poder guiar la grey de Dios. El pastor, según el corazón de Dios, como dice aquí el apóstol Pedro, apacentad la grey ¿de quién? De Dios. El pastor siempre, nosotros debemos tener presente que las ovejas no son nuestras. La grey es de Dios, las ovejas son de Dios, los corderos son de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas. No pastorea tus ovejas, Pedro, yo te voy a dar este grupito para que tú la pastorees, son tuyas. No, el Señor le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Así que algo que siempre debemos tener presente: un pastor conforme al corazón de Dios es saber que las ovejas no son nuestras, son de Dios. Somos simplemente mayordomos que vamos un día a darle cuenta al Señor de cómo administramos esas ovejas, que cómo la alimentamos, que cómo la guiamos. Es una responsabilidad grande que tenemos los pastores delante del Señor. El pastor de los pastores, un día le vamos a dar cuenta. Jesús nos llama a trabajar con amor. La grey es de Dios. Jesús le dijo también al mismo Pedro en el Evangelio según San Mateo: edificaré mi iglesia. Y podemos nosotros ver que todo es de Dios y nosotros también somos de Dios. Sigue diciendo el versículo 2: cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente. Los pastores, cuando Dios nos llama, es algo voluntario. Nadie nos obligó. ¿Pero por qué lo hacemos? Por amor a Jesús, por amor a Dios, porque si Él lo entregó todo por nosotros, si nos ha salvado entregando a su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario, todo lo que hizo Jesús fue por amor. Así que el ministerio pastoral debe ser un ministerio voluntario y por amor. Sacrificado, sí, pero por amor lo hacemos. No por una obligación, no por fuerza, no porque nos están empujando, sino voluntariamente. Y como sigue diciendo, con ánimo pronto, con alegría, con gozo, no quejándonos, porque estamos trabajando para el mejor pastor, que es Jesucristo. El ministerio pastoral está fundamentado sobre el amor. Pero sigue diciendo otra recomendación que nos da aquí el apóstol San Pedro. Dice que no hagamos este trabajo por ganancia deshonesta. Estamos de acuerdo que el obrero es digno de su salario, porque eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos líderes hay hoy que hasta para hacer una oración hay que pagar? Tienen una tarifa. Si quieres que ore por ti, tienes que pagar. Pero aquí está diciendo que los ministros de Dios, pastores de Dios, no pueden trabajar por ganancia deshonesta. Hay algunos inclusive predicadores que tienen su tarifa para predicar, tarifas muy altas, cuando el evangelio no se vende, se predica, se enseña con amor y con llenura del Espíritu Santo. El pastorado no es para obtener beneficio personal. El pastorado no es para lucrarnos. Es para darle gloria a Dios y honra a Él. En la Biblia tenemos ejemplos. Está el profeta Balaam, que tanto lo habla en el Antiguo Testamento como lo habla Judas, como lo habla en Apocalipsis, de que él quería maldecir, porque el rey Balac quería que maldijeran al pueblo de Israel. Y él intentó y Dios le dijo: tú no vas a maldecir a Israel porque Israel es bendito y tú no lo vas a maldecir. Pero él buscó la forma, porque era por dinero que le iban a dar, por lucro, como dice la carta de Judas. Y lo que hizo fue, como no pudo con su boca proferir maldición al pueblo de Israel, dice la palabra que le dijo a Balac cómo poner tropiezo para que el pueblo de Israel pecara y Dios emitiera juicio sobre el pueblo. Todo lo hizo porque por lucro. Muchos quieren enriquecerse manipulando a las ovejas, prometiéndoles muchas bendiciones. Den tanto que Dios le va a multiplicar. Siembren su casa, su carro, el reloj, lo que sea. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Jesucristo no actuaba así ni predicaba así. Predicaba libremente para que las almas se salvaran. No podemos estar manipulando. La Biblia es totalmente clara. La iglesia primitiva, cuando inició, dice que vendían sus propiedades y la traían el dinero a los pies de los apóstoles. Pero los apóstoles no le decían a ellos: vendan su casa y traigan el dinero. Salía del corazón de ellos. Salió del corazón de Bernabé vender su casa y traer el dinero a los pies de los apóstoles. Pero Ananías y Zafiras, ustedes lo saben, ¿verdad? Querían reconocimiento. Lo vendieron su casa y trajeron una partecita, y por eso Dios lo mató a los dos. Vino juicio de Dios. Ahora, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a Ananías: ¿por qué puso Satanás en tu corazón esto? La casa no era tuya, era tuya. No te hemos pedido casa. Tú la traes o traes lo que tú quieras y está bien. Entonces, hermano, la Biblia es clara. No podemos nosotros vender el evangelio, ni enseñar, ni predicar para lucrarnos y beneficiarnos de las ovejas. Los discípulos, en una ocasión, cuando Jesús dijo en el evangelio de Juan:
Van a comer mi carne y a beber mi sangre para tener vida eterna. Y el Señor estaba hablando sobre esto, de su sacrificio en la cruz. Pero los discípulos que escuchaban no entendían esta palabra y empezaron a murmurar. Dura palabra es esta. Jesús entendió lo que ellos estaban diciendo y Jesús se acercó y le dijo, ¿esto les ofende? Le dijo Jesús. Y los discípulos empezaron, dice el Evangelio de Juan, a irse y alejarse de Jesús. Los 12 se quedaron y Jesús mira a los 12 y le dice Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no la podemos cambiar, porque la palabra de Dios no la podemos negociar, porque los ministros de Dios, los líderes, los maestros, los pastores, tenemos que predicar la palabra pura, no por conveniencia, no porque se me vaya aquel que diezma mucho, no porque se vaya aquel, hermano, la palabra hay que hablarla fielmente como dice, le guste o no le guste a quien sea, porque es palabra de Dios y un día nosotros vamos a darle cuenta al Señor. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos negociar la palabra del Señor. Dice aquí el versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos que ser ejemplo. Pedro tuvo el ejemplo de Jesús, el mejor ejemplo. Vivió, caminó, vio cómo Jesús se comportaba con aquella mansedumbre, con aquella humildad, y eso impactó la vida de Pedro. Jesús vivía lo que predicaba. Eso fue el impacto más grande. Muchas veces nosotros pensamos que venir aquí, predicar y hablar o enseñar, eso ya es suficiente. Pero el pastor debe tener una vida coherente con lo que predica, que su manera de vivir sea a sí mismo. Porque impacta más a las ovejas, impacta más a los oyentes la manera de vivir de un pastor más que su predicación. Ahora, si su predicación va coherente con su manera de vivir, entonces el impacto es mayor. Un pastor según el corazón de Dios, como anduvo Jesús en obediencia, los pastores debemos andar en obediencia a la palabra del Señor, en mansedumbre, en humildad, en amor, en entrega, en dedicación a Dios, porque si Él lo hizo todo por nosotros, nosotros también. Debemos tener buen testimonio de lo de afuera. Muchas veces yo siempre digo que en la iglesia todo el mundo es santo, con alitas, ¿verdad? Estamos tranquilitos, pero la santidad, después que atravesamos esa puerta, tiene que seguir con nosotros. Donde quiera que estemos, el cristiano debe ser santo, el pastor debe ser santo. Tenemos que seguir nosotros porque estamos viviendo no para el hombre, es para Dios. Es para Dios y Dios nos ve en todo momento. Así que el ejemplo es básico. Padres, debemos ser ejemplos a nuestros hijos. Hay pastores que en las iglesias, ¿verdad? Son tremendos, son santos, pero en la casa los hijos dicen, y ese es mi papá, mi mamá que está predicando ahí arriba, hablando de eso, cuando en la casa hace otra cosa. No solamente ejemplo en la iglesia, los líderes, maestros, pastores, debemos tener una vida coherente en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en nuestros hogares. Que nuestro esposo, nuestra esposa pueda saber que somos hijos de Dios y que obedecemos a Dios y que vivimos para Dios. Gloria al Señor. Voy a pasar al versículo 5, luego volvemos al 4. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora sí queremos, ya que hemos estado hablando de los pastores, de los ministros, hablar de las ovejas.
Aquí, este versículo, aunque dice jóvenes, Pedro está escribiendo a los ancianos, a los líderes, a los pastores. Ahora los jóvenes son los hermanos más jóvenes que no están quizás al nivel pastoral o de anciano o de líder, pero también son parte de la grey. Entonces les escribe a ellos: estén sujetos a sus pastores, sumisos, revestidos de humildad, los unos a los otros. Las ovejas debemos respetar a nuestros pastores, debemos sujetarnos a nuestros pastores, debemos obedecer a nuestros pastores. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus pastores, a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Estoy hablando aquí en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 13, 17. Su tarea, la tarea del pastor, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor, quejándose, porque esto último no les beneficiará a ustedes. Las ovejas debemos darle motivo de alegría a los líderes, a nuestros pastores, reconocer su trabajo, reconocer su ministerio, apoyarles en que tengamos que apoyarle, decirle estoy a las órdenes, ser sumiso, no ser cabritos. Me llama la atención que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero nunca menciona cabritos. Los cabritos de las iglesias, los que no se someten al pastor, los que no se sujetan al pastor, los que andan brincoleando de lugar en lugar, los que no quieren comer el pasto, la nutrición que le da el pastor de la y no quieren ir a otros pastos para tener luego una revolución estomacal, ¿verdad? Comiendo cosas tan raras y diferentes en otros lugares o escuchando cosas, ¿verdad? Entonces, no habla de cabritos. Los cabritos no se dejan guiar. Los cabritos son rebeldes. Los cabritos quieren hacer lo que quieran. Por eso, hermanos, qué bueno es estar sujeto a nuestros pastores. Por eso, como dije anteriormente aquí cuando estaba debajo, yo no quería salir de mi iglesia, porque uno está en su iglesia, se siente calientito con el calor de todos, ya con tantos años, casi 30 años aquí en el Calvario. Y nos sentimos bien. Pero ¿saben qué? La visión se la dio el Señor al pastor. Tenemos siempre que estar bajo la cobertura de nuestros pastores. Fíjense que Dimas y yo no decidimos irnos y abrir una iglesia. Se da cuenta, muchos cabritos salen de las iglesias sin el consentimiento del pastor, sin la cobertura del pastor, a formar iglesia, a formar grupo o a hacer tantas cosas, hermanos. Las ovejas debemos estar bajo la cobertura, porque ahí está la bendición de Dios. Ahí está que Dios prospere el ministerio cuando salimos cubiertos por nuestros pastores, guiados por nuestros pastores, porque ellos tienen la visión de Dios, ellos tienen al Espíritu Santo de Dios, ellos son los que nos apagan, los que nos guían, los que nos aconsejan. Los pastores Dios ha elegido para guiar la grey del Señor. Me encanta cómo dice la palabra en el libro de los Hechos. Cuando por la persecución con la muerte de Esteban, muchos se fueron huyendo y llegaron a Samaria. Felipe, que era uno de los diáconos que había sido elegido, y empezó a crecer, él empezó a predicar lleno del Espíritu Santo, Felipe, y mucha gente se fue agregando. Y cuando los apóstoles, los líderes que Dios había escogido, se dieron cuenta de que en Samaria la obra de Dios estaba creciendo, pero que necesitaban personas líderes formadas, capacitadas, ¿qué hicieron los apóstoles? Enviaron a Pedro y a Juan, apóstoles, testigos de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia habla, no es que cada quien haga lo que quiera. Tenemos que estar bajo la cobertura de nuestros líderes espirituales. También cuando la persecución seguía, se fueron muchos también y predicaban a los griegos.
Y empezaron la gente a convertirse, a buscar del Señor. Cuando lo oyeron los apóstoles, ahí están en Antioquía, se está convirtiendo mucha gente. ¿Enviaron a quién? A Bernabé, un hombre que fue el que discipuló a Pablo. Bernabé fue que presentó a Pablo porque le tenían miedo los apóstoles, porque él había hecho y matado muchísima gente por causa de lo que él creía que era lo correcto. Sin embargo, vemos los apóstoles, los dirigentes, envían personas ya preparadas y capacitadas. Las ovejas tenemos que prepararnos, las ovejas tenemos que aprender de nuestros pastores, tenemos que recibir el alimento puro para crecer, porque un día también el Señor nos va a llamar a un ministerio, sea cual sea, y tenemos que estar capacitados y enviados con la cobertura de nuestros pastores, de nuestros líderes. La iglesia de Antioquía creció tanto. Está en Hechos capítulo 11, luego el 12 y luego en el 13. Vemos que en el 11 Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso. Y Saulo muchas veces se convirtió y estaba predicando. Y él predicaba, pero él tuvo un proceso de muchos años aprendiendo del Señor y aprendiendo de la palabra. Cuando Bernabé lo fue a buscar, tenía décadas, quizás 10, 12 años. Saulo. Y cuando Bernabé lo lleva a Antioquía, lo fue a buscar a Tarso, va a Antioquía y entonces ahí dice la palabra que duraron como un año enseñando la palabra. No enseñando lo que ellos querían, no invento como se inventan ahora tantas ideologías, tantas doctrinas que dañan. No, la palabra pura. Y la iglesia creció. Siendo ovejas, Dios lo utilizó, pero dice en el capítulo 13 que cuando estaban orando después de un tiempo, ahí había profetas, había maestros, la iglesia creció, había líderes, porque ese es el ministerio que se va expandiendo. Los pastores están para capacitar, para que entonces salgan maestros, salgan evangelistas, salgan diferentes ministerios, pero las ovejas tienen que hacerse cargo a esos ministerios. Y dice la palabra del Señor que cuando estaban orando y ayunando, los líderes, y ahí estaba Bernabé y Saulo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he llamado. Y ahí salieron ellos encomendados por la iglesia. Fíjense, no eran cabritos, estuvieron ahí sometidos a sus líderes y ahora los envían. Y ahí vemos este ministerio, cómo creció del apóstol Pablo, de Bernabé, fundaron iglesias, pero la iglesia los envió, los despidieron, salieron bajo la cobertura de sus líderes y una vez volvieron otra vez a la iglesia de Antioquía. ¿A qué? A rendir cuentas, a dar informe de lo que habían hecho. Qué bueno es nosotros poder apoyar a nuestros pastores, reconocer su trabajo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:2 en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, hablando aquí a las ovejas, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan cobertura espiritual. Ténganlos con mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que ellos realizan y vivan en paz unos con otros. Las ovejas son las que paren, el pastor no pare, son las ovejas. Paren los corderitos, buscan las almas. Paren ministerios, porque un solo hombre no puede. Jesús capacitó a 12. Esos 12 siguieron capacitando a otros. Nuestro pastor Félix Hernández y Francia, ¿a cuántos han capacitado aquí en la Iglesia del Calvario durante 45 años? A muchos. Hay muchos pastores que han salido de aquí, de esta iglesia. ¿Cuántos maestros tiene la iglesia? ¿Cuántos líderes apoyando la obra del pastor? Porque un solo hombre ni una pareja puede con el ministerio. Las ovejas
debemos cooperar, debemos apoyar, debemos dar fruto, debemos decir, enos aquí, confíen en nosotros, podemos hacer. Claro, después del entrenamiento, porque no podemos los nuevos creyentes darle un liderazgo hasta que no crezcan espiritualmente. Quiero terminar con el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, aleluya, gloria al Señor. El dueño de la obra, el dueño de la iglesia, el dueño de las ovejas, un día va a aparecer y ese día está muy cercano. Ese príncipe de los pastores viene con la corona incorruptible para Félix Hernández, con la corona incorruptible para Francia de Hernández, con la corona incorruptible para cada pastor conforme a su corazón. Recibirá una corona, aleluya. Cristo promete una recompensa eterna, hermanos. La recompensa para los pastores según el corazón de Dios no es terrenal. No es un reconocimiento humano, y sí sabemos que los reconocimientos son buenos. Tampoco los aplausos que recibimos. Tampoco las placas ni los títulos, porque todo eso se va a quedar. Es bueno, lo recibimos con amor, pero cuando Cristo venga eso se queda. ¿Y qué es lo que viene? La corona incorruptible, la recompensa eterna, la aprobación del príncipe de los pastores, diciendo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, estamos trabajando para lo que perdura. Es algo impactante. Los pastores, según el corazón de Dios, no estamos para entretener a la gente. No estamos para cumplir un programa, llenar requisitos, ser religioso domingo tras domingo. Los pastores, según el corazón de Dios, estamos trabajando para lo que perdura en una eternidad. Edificando gente, preparando gente para que se vaya para el cielo, para que crezcan espiritualmente, para, como decía el apóstol Pablo, gemía en su corazón para que Cristo fuera formado en los corazones de los discípulos de él. Esa es la oración de cada pastor, que cada creyente sea formado, sea maduro, crezca espiritualmente. Estamos preparando al pueblo de Dios para que la obra de Dios se lleve a cabo, transformando vidas, para que Cristo sea formado en ellos, para que sean maduros, para que todos lleguemos a la meta final, hermanos. La meta final, así como hablaba Jael, la meta final, no importa cuánto duremos, como decía Jael, este atleta que llegó 45 minutos después, pero llegó, hermanos. Lo importante es que lleguemos todos a la meta. ¿Y cuál es la meta final? Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Para que no seamos niños. Hay ovejas que llegan a la adultez pero siguen siendo corderos. Pero para que no seamos niños, pasa el tiempo, se supone que ya una oveja debe de parir, debe de dar frutos. Pero como dice el libro de los Hebreos, cuando yo vine a ver, creía que ya ustedes estaban preparados para ser maestros y todavía tienen necesidad de leche espiritual. Siguen siendo corderitos. Así que, ¿en qué posición estamos? Los corderitos necesitan nutrirse. Las ovejas van a parir corderos y parir ministerio. Van a ser maestros, van a ser líderes que van a ayudar al pastor en la obra de esta madurez espiritual. Los pastores tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra del Señor y que la iglesia sea edificada, porque es el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, sino
sino que vamos a crecer. No seremos arrastrados como hoy en día hay, hermanos, que somos llevados por doquier de todo viento de doctrina cuando no estamos maduros y hemos crecido espiritualmente, porque no sabemos discernir. Un niño no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre una doctrina falsa y una verdadera. Por eso el Señor quiere que maduremos, que crezcamos, que a su tiempo demos los frutos y no nos dejemos engañar por mentiras de hombres que salen para engañar y distorsionar la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El hacer que todo el cuerpo encaje perfectamente, eso lo hace el Señor. Y cada parte, cada oveja a cumplir su función. Y así ayudamos a que los demás se desarrollen y todos sumisos unos con los otros. Damos gracias al Señor por pastores con 64 años para 65 y ahí, siguen ahí, sirviendo al Señor, ahí, con pocas fuerzas, siguen ahí sirviendo al Señor. No tiran la toalla, no vuelven atrás, porque Dios lo ha llamado, porque ellos saben que ese llamado es de Dios y pronto vendrá el príncipe de los pastores a darle su recompensa. Ahora, ovejas, estamos colaborando en esta iglesia, estamos madurando, estamos creciendo, trabajando hombro con nuestros pastores para que la obra de Dios se perfeccione en cada uno y cada uno pueda madurar en el conocimiento y en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puesto de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.